Entonces fíjense bien, estábamos diciendo que si no hay santidad, no hay revelación, que deben de estar juntas, que deben de tomarse juntas, porque es como un medicamento para el corazón, y tienen que ser juntas para que surtan el efecto que deben de tener. A veces puede haber revelación, pero a veces es tomada de otros, y eso no es revelación, y nosotros decimos que tenemos revelación, pero no es revelación porque lo tomamos de otros y eso es conocimiento. Pero se necesita tener revelación propia, no que la tomemos de otros, porque nos engañamos a nosotros, porque nosotros sabemos que hay algo que está estorbando en nuestra santidad y por lo tanto esa revelación. Muchas veces, por desgracia, no hay esa autoridad porque no hay revelación propia a causa del pecado. Todos sabemos de qué picojeamos, sabemos qué es lo que no le hemos entregado al Señor, si hay algo que no le entregamos. No hay esa disposición en el corazón para entregar todas nuestras áreas o todos nuestros pecados, que son los que estorban para que nosotros podamos tener esa santidad y esa revelación. El pecado, lo hemos dicho en otras lecciones, hace que nosotros tiremos nuestra unción y por lo tanto no hay un altar para Dios en el corazón que ama el pecado. Si queremos pasar de una guerra defensiva a una ofensiva, debemos estar vestidos para tener ese choque de poder a poder en lo sobrenatural. A veces nuestra guerra con el enemigo siempre es defensiva, estamos esperando que él nos ataque. Y para pasar a esa guerra ofensiva debemos estar vestidos, de modo que nosotros nos adelantemos ya a los ataques del enemigo, que no estemos esperando que él nos ataque. Tenemos que estar vestidos para poder tener ese choque de poder en lo sobrenatural. Éxodo 28, del 39 al 43, dice: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y aquí viene la parte importante de estos versículos también. Dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Será desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Fíjense cómo el Señor da unas instrucciones precisas de cómo se tenían que vestir los sacerdotes. Y no es que nada más llevaran la túnica, el cinto, las tiaras, sino que tenían que llevar además calzoncillos. ¿Por qué? Porque tenían que estar bien vestidos para poder entrar a ese lugar santísimo, ¿sí? Y no se descubriera su desnudez, porque si se descubría su desnudez, podían morir. Su desnudez delante de Dios, podían morir, ¿verdad? No podían entrar a ese lugar y presentarse para implorar la gracia y el poder y la autoridad de Dios. Tenían que estar vestidos precisamente como el Señor
daba las instrucciones, porque además de estas instrucciones que dice que le tenían que hacer tiaras y les tendrían que hacer los calzoncillos, los cintos, la túnica y todo, hay una parte de la palabra donde especifica claramente cómo tenía que ser la túnica, cómo tenía que ser el cinturón, cómo tenía que ser la tiara. Y aquí no menciona el efod, pero también había un efod que decía, en la otra parte de la Biblia dice específicamente cómo tenía que ser el efod. Fíjense aquí, dice, y los calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Podría haber sido de cualquier tela, pero dice de lino, porque si eran sorprendidos en su desnudez, podían morir. Muchas veces nosotros nos presentamos ante Dios solo con la túnica, hermanos. Déjenme decirles, a veces nos presentamos sin el calzoncillo. Y nos presentamos solo con la túnica cuando nosotros sabemos perfectamente que hay algo que está estorbando para que nosotros podamos estar ante la presencia de Dios. Estamos vestidos, pero estamos desnudos, porque eso es lo que hace el pecado, desnuda nuestra alma. ¿Sí? Entonces tenemos que estar perfectamente en santidad, sin pecado. Y si tenemos pecado, hay que confesarlo, hay que arrepentirnos y hay que entregarlo. Reconocer que sin el Señor no podemos hacer nada nosotros por santificarnos nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos estar en esa santidad y podamos tener ese poder y esa autoridad. Si nosotros aparentemente nos presentamos vestidos, pero sabemos que vamos desnudos, no podemos tener ni poder, ni autoridad, ni dominio. No podemos tener nada, porque entonces no hay revelación del Señor en nuestras vidas. Y todos, déjenme decirles, hermanos, que todos algún día vamos a tener ese choque de poder. ¿Por qué? Porque desde el primer día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, empieza una guerra espiritual para nosotros. No es de que si queremos estar en la guerra. Cuando lo aceptamos, en ese momento empieza una guerra espiritual para nosotros. Y este choque de poder se va a dar en un enfrentamiento directo, tal como sucedió en Éfeso con Pablo. Fíjense bien, en Hechos 19 del 18 al 20 dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Aquí hubo un choque de poder. ¿Por qué? Porque dice que muchos de los que practicaban, o varios de los que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Es decir, hubo un choque espiritual entre lo oscuro de la hechicería, de la brujería, de todas estas cuestiones de santería, todas estas cuestiones que se mueven en la oscuridad, con la luz, a la luz del mensaje, de la palabra del Señor, ¿sí? Hubo este choque de poderes entre el bien y el mal. Todos, yo creo que ya tuvimos ese choque de poder. Y si no lo has tenido, es porque todavía guardas en tu casa cosas del mundo o del diablo. Y por consecuencia, no hay poder alguno. Porque guardamos lo que se llama anatema en lo natural y en lo mental.
Y no nada, fíjense, en lo natural y en lo mental. Quiere decir que seguimos creyendo todavía en cuestiones que no debemos de creer. Se terminaron los 10 minutos, ahorita continúo.